hablar de algo muy importante. Fíjese que he venido meditando mucho en estas últimas semanas y precisamente le preguntaba yo al Señor estos últimos días acerca de lo que hemos venido viviendo como persona, como iglesia. Y la semana pasada hablamos acerca de lo que significa, ¿verdad? Cuando Dios da la espalda, hablamos de Hasen Panim. Y en un poquito como queriendo empatar ahí, hermano, la situación, aprender un poquito mejor, hablaba acerca, el Señor en mi vida, de lo que es el propósito, porque muchas veces hay personas que no entienden el propósito. Y obviamente ni siquiera sabemos muchas veces qué es lo que es el propósito. Pero fíjese usted que en esta meditación, yo creo que muchos estamos pasando situaciones en tiempos, temporadas que tienen su fin, otros comienzan, otros terminan temporadas, pero no entendemos que cada cosa trae un propósito. Cada situación que pasa en nuestra vida trae un propósito de parte de Dios. Y también a veces hay propósitos humanos. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a través de su palabra, que nos dé una buena mañana, ¿verdad? En la que podamos nosotros, hermanos, hoy saborear una palabra que venga de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo delante de tu presencia que está en esta casa, en este lugar, para pedirte, Señor, que tú nos abras, Señor, el entendimiento de nuestro corazón, y que esta palabra no sea solamente motivada para llenar de conocimiento, sino, Padre amado, para llevarnos a tener una relación más íntima contigo, Señor. Señor, que tu palabra sea revelada, que tu palabra, Señor, sea un maná del cielo para nosotros en esta mañana, para que podamos entender tus misterios y podamos comprender cosas que quizás antes no las sabíamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita todo velo, Padre amado, que hay en nuestra mente. Quita todo obstáculo, toda cosa que se impuso allá como conocimiento, que se levanta, Señor, ante el conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre amado, y declaramos que después de este día, Señor, declaramos proféticamente que después de este día, Señor amado, habrán nuevos cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el Señor viene hablando de nuevos comienzos, de nuevos cambios en nuestra iglesia desde que empezamos este año, desde que marcamos este año que para nosotros proféticamente como ministerio es el año de la reivindicación. Marcamos una nueva etapa, hermano, en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra iglesia. Cambiamos muchas cosas y Dios cambió otras. Dios cambió algunas estructuras que estaban allá, hermano, que era necesaria la intervención de Dios. Hace unos meses atrás se me acercó una hermana y dice: pastor, tengo una palabra para usted como iglesia. Y me habló de una palabra, de un mover que había de las aguas y de que Dios sacaba piedras y todas esas cosas, hermano. Y me quedé impactado, una palabra un poco larga, digna de analizarla. Y luego comencé a ver cómo se dieron las cosas. Y yo digo: wow, qué tremendo, cómo Dios cumple su palabra. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra que Dios nos da. Y en esa palabra encontré que hay un propósito. Ahora, hay un propósito, hermano, natural. Obviamente hay un propósito natural. El propósito natural es el que corresponde al deseo del hombre, ¿verdad? Ese es el propósito natural. Yo diría que muchos de nosotros sabemos que quizás algunos tienen que casarse, otros tienen que tener algo, tienen un propósito, ¿verdad? Obviamente hay muchos que se equivocan en su propósito natural también, porque a muchos el propósito natural los aparta del propósito eterno y los aparta del propósito divino. Entonces, pero para ir poniendo un poquito de base,
Para aprender lo que es un propósito, entonces hay un propósito natural. Un propósito natural, que ese propósito corresponde al deseo humano. Usted, por ejemplo, dice: yo quiero tener tantos hijos. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Hay un propósito de ser un profesional, de tener quizás una casa. Todas estas cosas son propósitos naturales que vienen del deseo natural, del deseo humano, ¿verdad? Este es un propósito natural, pero de ese no voy a hablar hoy. Hay también el propósito divino. Ese es el propósito que viene de parte de Dios, y solo usted lo sabe o lo puede encontrar. A usted le va a ser revelado cuál es el propósito divino de Dios para usted. Eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe ni el enemigo. Fíjense qué hermoso, porque eso es, dice, ya vamos a leer más adelante, que es como un secreto. Hay un secreto que va a ser revelado. Ese es el propósito divino de parte de Dios para nosotros. Yo no me imaginaba estar aquí. Yo, si usted me preguntara a mis 15 años si yo pensaba que iba a ser pastor, jamás en la vida pensé que iba a ser pastor. Yo no conocí este propósito hasta que luego Dios me fue revelado que había un propósito, que había un plan de parte de Dios con mi vida, aún desde antes de mi nacimiento. Y quizás muchos también no lo han entendido, pero luego en el caminar aprenden y conocen de cuál es el propósito de su vida, y eso nos da una identidad. Por eso es muy importante conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando no encontramos el propósito divino en nuestra vida, hermanos, andamos desenfocados en la vida, incluso en la vida cristiana. Andamos viendo qué nos conviene mejor. Andamos viendo dónde nos puede ubicar mejor, pero por no conocer el propósito divino, hermano, podemos cometer incluso errores. Los propósitos de Dios son conocidos como misterios. Fíjese qué tremendo. Ya vamos a ver en la Biblia cómo los propósitos, dice la Biblia, el apóstol Pablo, en la carta de los Efesios, que los propósitos son como misterios, que no lo sabe, hermano, y lo más hermoso, que ni el diablo lo sabe. Qué tremendo. Solo lo sabe Dios, y se lo he revelado a usted, a su vida, hermano, con el propósito de que se cumpla. Hay una eternidad en nosotros. Entonces miren la importancia de llegar a conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Aquí no estamos para pasar el tiempo. Aquí no estamos para perder el tiempo. Aquí nos llamaron con un propósito, el propósito de habilitarnos para que entendamos cuál es el propósito divino en nuestra vida. Todo es hecho con un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, las cosas van mejorando y las cosas van desarrollándose a la manera que Dios quiere que se desarrolle en nuestra vida, o que desarrollemos nuestra vida. Obviamente, cuando no conocemos este propósito, hermano, andamos buscando, andamos, hermano, tocando puertas, andamos quizás, hermano, como proyectándonos o publicitándonos para quizás, hermano, querer aparentar algo. Pero cuando tenemos un propósito, no nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es cumplir el propósito de Dios, cumplir el propósito divino en nuestra vida. Ahora, existe otro propósito que le llamo yo el propósito eterno, y este es, hermano, el que quiero yo hablar hoy. Porque en el propósito eterno, hermano amado, se interpreta como algo difícil de entender. Mire qué tremendo. Usted es un misterio. Dígale que está al lado suyo: usted es un misterio. No, hermano, hay cosas que nosotros no entendemos de nosotros mismos. Hay cosas que nos pasan en nuestro diario vivir que nosotros no entendemos. Hay cosas que pasaron en nuestra vida que nosotros no logramos todavía entender porque son un misterio. Nosotros, nuestra propia vida es un misterio, hermano. Fíjense qué tremendo, un misterio que está escondido de parte de Dios allá. Por eso hay cosas que usted no conoce, ni usted mismo conoce de usted, y que usted no sabía que iba a poderlas desarrollar. Quizás, hermano, ahí el cuento del patito feo es interesante, hermano, ingresarlo allá, porque quizás no pensaba, hermano, que iba a desarrollarse. Yo me imagino a David, hermano.
Yo me imagino al rey David contando ovejas, cuidando ovejas, antes del llamamiento, antes de que Dios le revele el propósito a su vida. Yo no me lo imagino a David allá detrás de la majada, hermano, cuidando, contando ovejas, agarrando a la que se cayó, ahí vendando a la que se quebró la patita, hermano, cortándole la lana, esquilando a aquella que está demasiado, hermano, tupido. Hermano, me lo imagino a David allá. Pero ni se imaginaba David que había un propósito divino en su vida, hermano, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para servir al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, como Rey de Israel, y ser un ícono, hermano amado, el día de hoy, hermano, de fe, ser un ícono, hermano amado, de servicio, y ser un ícono, hermano, de la restauración, de la alabanza, hermano, restaurada hoy en nuestro día. Yo no me imagino a David que él sabía que iba a ser rey. No se imaginaba. Incluso, sin temor a equivocarme, pienso que él admiraba mucho a sus hermanos mayores. Admiraba mucho a aquellos que estaban, hermano, estudiados, aquellos que eran soldados, aquellos que eran valerosos, aquellos que habían sido tomados en cuenta por su propio padre para sentarlo dentro de la mesa, al lado en la mesa, y también, hermano, para que el rey Saúl los llame como guerreros de sus ejércitos. Y él no estaba en la lista de nada, ni estaba en la lista de nadie, ni estaba, hermano, en el plan ni en el proyecto de nadie en la tierra. Pero había un proyecto divino, había un proyecto celestial, había un propósito eterno que estaba marcando la vida de este joven que estaba allá atrás cuidando, hermano amado, ovejas de su padre. Y cuando descubrió el propósito, cuando nadie lo sabía, ni su padre lo sabía, ni sus hermanos lo sabían. Uno de los hermanos lo reprendió mientras estaban en combate, ahí con el gigante Goliat, y le dijo: mira lo que has hecho, muchacho malcriado. Te has llegado acá, esto es peligroso para ti. Te has escapado de la casa de nuestro padre, dizque trayendo la comida, y vienes a curiosear. Pero él, hermano, escuchando que, hermano amado, el ejército de Dios era afrentado, dice la Biblia que David se para y dice: ¿quién es este incircunciso que ofende a los escuadrones del Dios eterno? Y le dice: yo te voy a cortar la cabeza, Jehová te entregará hoy mismo en mis manos y yo te venceré. David le fue revelado el propósito divino de parte de Dios. Por eso le digo que el propósito nos va llevando, hermano amado, y a veces las circunstancias nos tienen que encaminar a encontrar el propósito divino, no a apartarnos del propósito divino. Y hay muchas personas que las temporadas o los tiempos o las situaciones lo que hacen es apartarlo, pero no es así. El propósito de los tiempos, las temporadas o las situaciones, las crisis o como usted le quiera llamar, es para acercarnos más al propósito que Dios tiene con nuestra vida, al propósito divino que Dios tiene en nuestra vida. No apartarnos, no alejarnos, sino acercarnos más. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, con mi vida? Esta prueba, ¿qué me está hablando esta prueba? Estas circunstancias que estoy pasando, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Por favor, revélateme, Señor, para yo entender lo que tú quieres con mi vida. Esto que me pasó, esta situación que me aconteció, ¿qué es lo que me quiere hablar? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi vida para poderte agradar y cumplir el propósito divino de Dios en mi vida? Entonces las temporadas no son para pasar el tiempo, ni para irse de vacaciones a Hawái. Las temporadas son para encontrar el propósito. Usted está pasando hoy un tiempo difícil, un tiempo de crisis, un tiempo de terremoto ahí, hermano. No busque afuera, busque aquí adentro. Dígale: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor?
¿qué es lo que me estás hablando? Quizás hay cosas que tengo que yo cambiar, amén. ¿Cuáles son las cosas, Señor? Y comienzo a limpiar la casa. Hay cosas que tengo que mejorar, sí, Señor, tengo que mejorar en esto. Tengo que orar más, tengo que buscar a Dios más, tengo que hablar menos. A veces hay gente que le gusta hablar con la gente y su problema es ese, que habla demasiado, pero habla con la gente y no habla demasiado con Dios. Y aquí tenemos que hablar más con Dios que con la gente. Aquí tenemos que preocuparnos, hermanos, de encontrar el propósito divino en nuestra vida. ¿Cómo nos daña muchas veces hablar con la gente, hermano? Gente que no conoce el propósito. Estoy hablando de eso, porque es tremendo, hermano, que el diablo no puede conocer cuál es ese misterio que hay para nuestra vida. El hombre natural tampoco puede conocer cuál es el misterio de Dios para nuestra vida. Hay gente que no comprende por qué tú te congregas. Hay gente que no te comprende por qué tú alabas. Hay gente que no comprende por qué usted se tira al piso y adora y agradece a Dios por todo lo que ha hecho. Hay gente que no te va a comprender. Hay gente que no te va a entender. Te va a decir el hermanito, aleluya, pandereta y cosas como esa. Para tratar de desvincularte, para tratar de sacarte. Pero el que sabe lo que es, el que tiene una identidad en Dios, el que sabe para qué fue llamado, el que sabe cuál es el propósito de Dios divino en su vida, no se avergüenza. Por eso es que cuando David después entiende, dice la Biblia que David iba entrando con el arca, hermano, y de repente todo el mundo allá, y David dice, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero esto me está estorbando. Y David comienza a sacarse todo, hermano. Y Mical estaba viendo desde la terraza del rey y dice, ¿qué le pasó a David? Está enloqueciendo. Mire lo que está haciendo un rey haciendo eso. Y yo me imagino a David pensando en su corazón, yo soy más que solamente un rey, yo soy un adorador, yo soy un hombre que busca la adoración a Dios y voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Así la gente no me crea, Dios me rescató de la majada con un propósito, que sea un adorador, hermano. Y se quitó la corona, se quitó los atuendos de rey y comenzó, dice la Biblia, a alabar al Señor. Para todos era una locura, pero para David era una revelación que estaba recibiendo de parte de Dios de quién era él, era su identidad, era que él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ahora sé para qué me llamaste, ahora sé para qué me sacaste de allá detrás de la majada, ahora sé por qué estoy aquí y estoy para adorarte, Señor amado. Cuando venimos aquí a la iglesia, hermano, no venimos con privilegios. Cuando venimos aquí a la iglesia, venimos para adorarle al Señor. Aquí no hay, hermano amado, privilegios que nos impida adorar a Dios. Si eres pastor, si eres pastora, si eres anciano, si eres diácono, si eres ujier, si eres servidor, si eres reverendo, eres lo que sea. Aquí venimos a humillarnos delante de la presencia de Dios y a decirle, Señor, aquí estoy yo, esta es mi esencia. Pero no entendemos, hermano, a veces eso. Yo no entiendo, hermano, una persona que venga a la iglesia y no aproveche cada minuto, cada segundo de la alabanza a Dios y esté preocupado por cómo vino el hermano vestido, por cómo vino la hermana vestida, que si vino o no vino, que por qué esto, que por qué el otro, que a quien mira, a quien no mira. Déjese de preocupar por eso. Preocúpese por conectarse con Dios y decirle, Señor, aquí estoy tal cual pecador que soy. Señor, ten misericordia de mí. Y puede el Señor levantarme para poderte alabar, para poderte bendecir, para poder hacer la obra que tú me has mandado a hacer, para cumplir tu propósito en mi vida. Mire qué hermoso, hermano amado. Por eso, hermano, hay cosas que quizás usted no conoce. Y eso se llama propósito divino, porque usted no conoce, tenemos que averiguarlo. ¿Cuál es el propósito para mi vida? No lo sabemos. Quizás unos fueron betuneros, quizás otros hermanos ni se graduaron, quizás otros hermanos amados ni trabajo tienen ahora. Pero usted está en un tiempo, en un proceso que le va a ayudar a saber
¿Cuál es el propósito divino en su vida? Pero de eso no voy a hablar hoy. No voy a hablar del propósito natural. Tampoco voy a hablar del propósito divino. Pero quiero hablar de otro propósito. El propósito eterno. Mire qué tremendo. Y luego al final se lo voy a decir cuál es este propósito. Pero voy a hacer un recuento un poquito con la palabra para poner un fundamento y ver cuál es ese propósito eterno. Entonces el propósito natural es lo mío, lo propio, lo que corresponde al deseo del hombre, las cosas que usted quiere, las cosas que usted desea, las cosas que usted quiere para usted, para su familia. También hay el propósito divino, que es lo que Dios quiere para usted, pero está ahí escondido y hay que encontrarlo, hay que buscarlo. Y qué terrible sería que nos vayamos de este mundo, como muchos se van, sin encontrar el propósito divino en su vida. Ahora, hay un propósito eterno. Y este propósito eterno, hermano amado, y es del que les vengo a hablar. Quiero que ponga mucha atención, amado hermano, mucha atención en esta mañana de este tema que vamos a hablar. Porque si usted entiende esto, hermano, creo yo que usted está preparado para nuevos desafíos y nuevos comienzos, hermano amado. Mire, vaya conmigo al libro de los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 9. Vaya a la Biblia. Quiero decirle que es el único lugar en toda la Biblia donde se une, hermano amado, el propósito con la eternidad. Es el único lugar en toda la Biblia donde el apóstol Pablo habla acerca del propósito y hablan acerca de la eternidad. Por eso quiero hablar de esto que es muy importante. Vamos a la Biblia. Qué tremendo. Cuando lo tengan todos digan amén. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, dice ahí, del misterio escondido. Mire qué tremendo. Desde los siglos en Dios. O sea, Pablo cataloga esto como un misterio escondido desde los siglos. Dice ahí, él creó todas las cosas. En la creación, por eso ya vamos a hablar nuevamente de la creación. En la creación Dios esconde un misterio. Y el misterio que esconde Dios es el misterio del propósito. No se lo dice a nadie, pero Dios tiene un propósito. Cuando Dios crea a Adán, hay gente que cree que lo creó a Adán para ponerle nombre a los animales. Ese no fue el propósito. Quizás sea el propósito, hermano, natural. Pero había un propósito divino en Adán. Y un propósito eterno también hay en Adán. Los tres propósitos. Pero vamos a la Biblia. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí estamos viendo cuál es el propósito de Dios. Estamos viendo que es que nosotros, hermano, comuniquemos tanto a las potestades y principados en los lugares celestiales, pero ya vamos a ver cómo se hace esto. Ahora, versículo número 11, póngale ahí el zoom. Conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay otras versiones dice Señor nuestro. Entonces aquí vamos a pararnos un momentito, hermano. Porque, hermano, no todos los propósitos son eternos. Hay propósitos que, vuelvo y lo repito, que son, hermanos amados, humanos. Hay otros que son propósitos divinos. Pero no todos los propósitos son eternos. Y aquí quiero llamar la atención un poquito, hermano, porque lo eterno, hermano, va con que no puede cambiarse. Va con que no puede, hermano, transgredirse.
Por ejemplo, un propósito eterno fue el que el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario. Por eso que cuando Jesús va, hermano, en el Getsemaní, a rogarle al Padre que si se puede cambiar el propósito, pero le dicen que no se puede porque es un propósito eterno. Él era el segundo Adán y tenía que cumplirse el propósito en él de la eternidad, que fue, hermano, habilitado aún desde la eternidad. Entonces es difícil, hermano, no es cambiable, el propósito eterno no es cambiable. Sabía que hay eternidad en nosotros, amén. Y hay cosas que no se pueden cambiar ya en nosotros, que ya están solamente, hermano, para que se cumplan. Y ya le voy a enseñar cuáles son esas cosas. Entonces, hermano, Pablo aquí habla a los efesios de una forma de enseñanza, revelándole a ellos que existe un propósito, y hay un propósito que es eterno, que ese propósito no puede variar, que ese propósito no va a cambiar. Y en el contexto está hablando de Jesucristo, pero quiero tomarlo, hermano amado, para analizar ciertas cosas en esta mañana. Y es importante porque dice aquí en el versículo 3, analizando nuevamente el versículo 3, el capítulo 3, 9, dice aquí que es un misterio. Y a mí me encanta que sea un misterio. ¿Sabe por qué? Porque esto no lo sabe nadie. Ni el diablo lo sabe. No lo sabe, hermano, el hombre natural. No lo sabe, hermano, la mujer natural. No lo comprende nuestra familia. No lo comprenden nuestros hijos. No lo comprende quizás nuestra pareja. Pero hay un propósito en Dios en nosotros. Y ese propósito, hermano, es un misterio que está ahí guardado. Que está ahí, hermano, todavía no se lo conoce y tiene que ser revelado. Mire qué tremendo. No se lo puede, hermano, conocer con materia. Por eso que, hermano, hay gente que tiene mucha capacidad intelectual, que todavía se hace preguntas y existe Dios, y están ahí en el tema del genoma, y están en el tema, hermano, de la contradicción, buscando quizás contradicciones. Quizás buscando allá, hermano, errores. Quiero decirle en esta mañana que el propósito comienza con Dios y termina en Dios. No hay propósito que no comience en Dios. Todos los propósitos comienzan en Dios. Y cuando nosotros logramos entender eso, hermano amado, podemos ver que Dios tiene con nosotros un propósito especial, que hizo un propósito para nosotros. Ustedes no lo crearon, hermano, solamente con la capacidad, hermano, de que venga aquí al mundo, de que tenga, hermano, allá un negocio, o de que trabaje ahí en un lugar, de que crezca, como dicen las ciencias naturales, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el propósito humano. Pero hay un propósito divino también en nuestra vida. Y si lo logramos descubrir, es una bendición para nosotros. Y hay un propósito eterno también con nosotros, que no va a ser cambiado. Mire, escúcheme un poquito más. No hay propósito, hermano, aparte ni fuera de Dios. Y esto es lo tremendo, que hay gente que se equivoca, hermano amado, y se sale del propósito de Dios. Por eso que no podemos entender, hermano, que quizás incluso hasta una profesión nos puede apartar del propósito. Un trabajo nos puede apartar del propósito. Y esto es complicado. Quizás usted no lo entiende. Usted va a decir, no, pues pastor, si yo tengo que trabajar, ¿qué pasa? Obviamente no entiende el propósito. Obviamente no tiene todavía la capacidad espiritual usted para entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Y está que se da usted contra el piso, lo intenta de todas las formas, se va al norte, se va al sur, se va a la China, se va a buscar dinero, lo que sea, y usted sigue en la misma. Y usted dice, pero ¿qué me pasa si trabajo como aquella canción que dice jornalero? No tengo tiempo para la esposa, no tengo tiempo para la casa, no tiene tiempo para los hijos. Bueno, algunos menos para el Señor, obviamente porque no entienden
cuando el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, escuche bien, todas esas cosas serán añadidas. O sea, cuando tú encuentras el propósito divino en tu vida, las cosas ya no vienen por esfuerzo, sino que vienen, hermano amado, por bendición. Y hay algunos que hablan de bendición y ni saben lo que es la bendición. Yo he escuchado gente hablando de bendición. Ay, el Señor me está bendiciendo, y no es el Señor, es su trabajo, es su esfuerzo. Ahí encontraron un señor con no sé cuántos millones de dólares en una casa, hermano, producto del narcotráfico. ¿Y quién diría que eso es una bendición? Puede ser trabajo duro quizás para ese hombre, pero eso no es propósito de Dios. Y eso tampoco es bendición divina. No sé si me está entendiendo. La bendición de Dios viene por primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros comprendemos que todas las cosas están siendo añadidas. Ahora, sigamos, hermanos, para no estancarnos aquí. Entonces, hermano, en la caída del hombre pasó algo. Por ejemplo, yo les digo que, les decía yo a ustedes que hay un propósito eterno, y el propósito eterno no puede cambiar. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Adán cayó por una temporada, por una mala temporada. Les explicaba a los jóvenes en la alabanza ayer que fue tremenda la caída de Adán. ¿Por qué, pastor? Porque pierden su comunión con Dios, pierden la relación que tenían con Dios, y eso los lleva a la caída. El hombre, primeramente su mujer cae. Pero mire qué interesante, que a pesar de que el hombre cayó, que a pesar de que el hombre fracasó, obviamente con su mujer, ya ustedes saben la historia, pero eso no cambió el propósito eterno. Ya Dios tenía preparado algo, hermano, para suplir. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios no sabía que Adán iba a caer? Claro que Dios lo sabía. Ya Dios tenía preparado en la eternidad un segundo Adán. Bien interesante esto. Y fíjese usted que el propósito para el hombre no cambió nunca. El nombre no se le cambia a Adán cuando cae. Siguió llamándose Adán hasta nuestros días. Pero el de la mujer sí cambió. Ya no se llamaba varona, sino que Adán le cambia el nombre y le pone Eva. Tu nombre será llamado Eva. ¿Por qué no cambió el nombre de Adán? ¿Por qué solo cambiaron el nombre a Eva? Ahí usted ve en el capítulo 4, creo que es en el versículo donde dice que y ahora te llamarás Eva. Qué tremendo. ¿Por qué no le cambiaron el nombre a Adán? Porque esa era su identidad, ese era el propósito que Dios tenía con él. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios con Adán? El propósito eterno, el que no iba a cambiar. Mire qué tremendo. La caída del hombre no cambió el propósito eterno, sino que lo reveló. Las circunstancias no están, hermano, para apartarnos, sino para revelarnos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y a veces esto es difícil de entender, porque estamos viendo los fracasos con los ojos naturales. A usted le pasó algo en esta semana, a usted le pasó algo en este mes, y usted está que se da contra la pared. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo soy bueno, yo ofrendo, yo cumplo, yo vengo a la iglesia, yo alabo, pero ¿por qué me sigo dando contra la pared? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y alguno diría: ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué hay injusticia espiritual con mi vida? Y no es eso. Lo que hay es propósito de Dios con tu vida, pero no estamos entendiendo el propósito. Yo creo que antes de nosotros ponernos en esa situación sería interesante ver: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quizás tú me estás hablando, quizás tengo que cambiar áreas, quizás tengo que acercarme más a ti, quizás tengo que relacionarme más contigo. Ese es el misterio, hermano amado, de Dios con el hombre. Ahí hay un misterio que tiene que ser revelado. Las cosas que el hombre no entiende ni conoce y comienza a cuestionar. El cuestionamiento, hermano amado,
lo hacemos con nuestros sentidos. ¿Y sabe cuál fue el problema de la caída? ¿Sabe qué fue lo que repercutió al hombre en la caída? Lo vamos a aprender ya mismo, pero quiero darle algo hoy. Una de las cosas que afectó la caída del hombre es que el hombre comenzó a cuestionarse y comenzó a mirar no como mira Dios, sino comenzó a mirar con los sentidos. De hecho, hoy en el Nuevo Testamento se nos dice, ¿verdad?, que no es por vista, sino por fe. Y también se nos dice, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante, pero Dios no mira eso. Dios no te mira como eres, sino que Dios mira el propósito que ya Dios creó para tu vida. Dios dice, de este voy a hacer, hermano, un rubí, de este voy a hacer, hermano, una bendición, de este voy a hacer, hermano amado, un ministro, de este voy a ser un hombre de Dios. Así para la gente no sirva para nada. Yo fui a una iglesia X allá y de repente se sube un hombre que aparentemente ha sido muy malo. Era conocido en el mundo secular como Guantes de Oro. Era un conocido como peleador con drogos y todo ese tipo de cosas. Y de repente lo veo en un púlpito y la gente que está ahí atrás conmigo dice, pastor, si usted no sabe quién es ese hombre. Yo no sé cómo ese hombre, hermano, ahora el evangelio es para los ladrones, para los malos, para los criminales. Ese hombre ha matado más de 16 personas en su vida. A él no le daba miedo sacar una navaja y metérsela a otra persona porque era tan malo, conocido como Guantes de Oro. ¿Usted lo sabía, pastor? No. Qué tremendo. Quizás nosotros los hombres cuestionamos. Usted ve aquí en el altar a alguien y dice que ese hermano no se merece estar ahí. Esa hermana no se merece estar ahí. Pero Dios tiene un propósito divino con cada persona. Y cuando encontramos ese propósito divino, Dios va haciendo cambios en nuestra vida. Por eso es que usted ve que su vida ha cambiado. Usted quizás un día como hoy estaba dedicado a otras cosas. Estaba dedicado quizás a ver el fútbol. Quizás estaba dedicado, hermano, a estar ahí en los lugares de comida, día domingo, en la mañana. Quizás estaba pensando usted en irse a la playa. Pero usted dejó todo eso por amor al Señor y quiere estar en comunión con Dios. Porque encontró el propósito divino para su vida. Mire qué tremendo, qué hermoso. Y muchos de nosotros hicimos tantas cosas, hermano, que ahora hasta nos avergüenzan. Pero obviamente entendemos que fue parte de una temporada, entendemos que fue parte de un propósito. Pero el hombre juzga a la mujer que tenía tantos maridos, a la mujer que fue sacada de demonios. Dice el escritor, a esta fue la que le sacaron los demonios. Tremendo. No tenemos misericordia en ese sentido, sino que juzgamos. Pero no entendemos que quizás fue parte del propósito de una persona. Quizás fue parte de un tiempo, de un proceso que esa persona, hermano, lo fue acercando a Dios. Quizás si usted no hubiera caído en esa enfermedad, usted no estuviera aquí, no buscara a Dios. Porque la autosuficiencia, la autodependencia y su buena economía no le permitían, hermano, que usted abra los ojos más allá de lo que podían ver sus ojos verdes. Todo lo veía verde. Hasta usted mismo estaba verde. Pero entendemos que eso era el propósito de Dios. Y que Dios quería algo con nosotros hacer. Pero ahora, hermano, hay cambios. Y Dios ha venido haciendo cambios en nuestra mentalidad. Pero hay que cambiar más. Hay que comenzar a ver como Dios ve las cosas. Que eso fue lo que se perdió en la caída. Ya vamos a ver más adelante. Pero lo que se perdió en la caída es tremendo, en la caída del hombre. Porque el hombre comenzó a ver con los sentidos. Y no comenzó a ver como mira a Dios. Ya le voy a enseñar ya mismo cómo mira a Dios. Ahora,
Vamos un poquito más para ir avanzando porque se me va el tiempo. El hombre cambió, pero también cambió su mente en la caída. Ahora, Dios tenía preparado todo para él. Y aquí hay algo tremendo, hermano, que nuestro adversario, que lo conocemos por Satanás, tiene algo importante, hermano, que hacer en nuestra vida. Y es sacarnos del propósito. Ahora, ¿cómo nos saca del propósito? ¿Cuál es la labor que hace el enemigo para sacarte del propósito divino? Es mirarte no como te mira Dios, sino mirarte como tú te quieres ver o como otros te ven. Y te pones a pensar qué piensan los demás de mí. ¿Qué piensa usted de mí, hermano? Ay, yo pienso que usted es así. ¿Y usted qué piensa de mi hermano? Uy, pastor, y usted no debería estar ahí como pastor. ¿Y usted qué piensa de él? No, pastor, y cuidado con usted porque usted es tremendo. Y usted comienza, y la persona comienza a pensar como piensan los demás y no como piensa Dios de nosotros. Entonces ahí nos ganó la batalla el enemigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque comenzamos a pensar y comenzamos a vernos como nos mira la gente. Comenzamos a depender de los likes. Comenzamos a depender de la alegría de la gente, de que la gente se sienta cómoda, de que la gente se sienta bien conmigo, de cómo les caigo yo a las personas. Hay personas que quieren caerle bien a todo el mundo, pero no le quieren caer bien a Dios. Se preocupan cómo le caen a los demás. Ay, quiero que sea amigo, el que está allá al fondo, quiero que sea amigo mío. La que está allá, quiero que sea amiga mía. El que está acá, quiero que sea amigo mío. Si así nos preocupáramos por relacionarnos con Dios, de querer que Él sea nuestro amigo, sería hermoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y cumpliríamos el propósito de Dios en nuestra vida. Pero fíjese usted qué tremendo, hermano. Entonces hay un propósito. Hay un propósito que dice la Biblia en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Mire que se va a dar a conocer. Esta multiforme, este misterio se va a dar a conocer, pero no a cualquier persona. La relación no es para cualquier persona. Hay uno que dice, pastor, dígame cómo me ve Dios. ¿Cómo cree usted que estoy yo? Yo le preguntaría, pregúntele a Dios cómo está usted. Es su relación. Hay alguien que dice, pastor, ore por mí. Pero ¿por qué no oramos juntos? ¿Usted no tiene boca para orar? ¿No tiene rodillas para pedirle a Dios misericordia? Yo no digo que no tenemos que traer peticiones a la oración. De hecho, eso es muy bueno. La oración corporativa dentro de la iglesia. Pero no hay nada más hermoso como la oración en la intimidad con Dios, en la que todos somos capaces de hacerlo. Todos somos capaces de arrodillarnos y clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjense qué tremendo. Entonces, hermano, el problema es que nosotros no hemos cambiado nuestra mentalidad y estamos mirando como otros nos ven. Y estamos mirando como ve el hombre, como ve el humano, el hombre caído estoy hablando. Pero no hay un cambio de mentalidad. Pero Dios tiene preparado todo para nosotros. Ahora, el enemigo quiere hacerte salir del curso de tu propósito. Pero en la mente de Dios ya está hecho, hermano, de la manera que usted y yo vamos a ir cambiando de acuerdo a ese propósito. Van a haber cosas que nos van a querer sacar del propósito. Cuando vemos nosotros en la Biblia, ¿cuántas veces quisieron sacarlo del propósito a David? Dios santo, incontables veces. ¿Cuántas veces vimos nosotros en la Biblia que Pedro, por ejemplo, un hombre que Dios lo llama con un propósito y le cambia el nombre, no como lo ve la gente? Porque es interesante ver a Pedro que el escritor de Lucas dice, era un hombre del vulgo. Mire cómo lo ven, hermano, al apóstol Pedro. Le dicen era un hombre del vulgo, y muchos intérpretes y muchos teólogos han interpretado que era un hombre que caía en la ignorancia, que no es así tampoco. Pero asimilemos esa palabra. Mire cómo lo veían los demás a Pedro. Yo creo que cuando lo veían entrando a Pedro le decían, cuidado que ahí viene Pedro.
Y todo el mundo se hacía a un lado. Y decía, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué se ponen así conmigo? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? ¡Qué tremendo! Pero Jesús no lo ve así. Jesús no ve como mira al hombre. Jesús dice, yo veo en ti como una piedra y tú eres una roca, y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Dígalo conmigo, propósito divino. Entonces estamos en el propósito divino todavía. Entonces, hermano, qué tremendo. Por eso, hermano, el poder de Dios es eterno, pero solo desde su estado original. Hay gente que habla del poder de Dios y ni lo entienden. Porque para tú entender el poder de Dios, tú tienes que entender la eternidad. No puedes entenderlo con los ojos naturales. Hay mucha gente que hace una obra natural. Hay iglesias que se manejan en una forma natural. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cuántas personas vinieron? Cuenta cuántos números de miembros hay en la iglesia, cuentan cuántos músicos hay, y nos valemos en cuanto a la estadística natural. Pero no es esa la estadística de Dios. La estadística de Dios mira con otros ojos. A Dios no le importa cuántos están, ni cuántos son, ni cuántos equipos tienen, ni cuánta tecnología tiene. A Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio cumpliendo el propósito de Dios con ellos. Si tú encerrado en tu cuarto oras al Señor en lo secreto, yo te recompensaré en público. Mire qué tremendo, hermano. Entonces Dios mira diferente. Pero no entendemos, hermano, lo eterno. En la iglesia se mueve en un ambiente, como lo enseñé el día martes, se mueve en el ambiente de la fe y se mueve también en el ambiente de la unción. Eso es en la parte que nos han enseñado y muy hermoso. Nos movemos en la fe, nos movemos, hermano, en la unción, pero pocos se mueven en lo eterno. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Hay iglesias donde no se habla de la eternidad. Hay iglesias, hermanos, que ni siquiera saben que van a ser arrebatados y que vamos a vivir una eternidad eterna con nuestro Señor. Y nos estamos preparando para vivir aquí en la tierra, pero nuestro destino no está aquí. Jesús lo enseñó. Nuestro reino no es de este mundo. Jesús dijo, voy a la casa de mi Padre a preparar morada para que donde yo esté, estén conmigo para siempre. Ese es el propósito eterno de Dios. Pero oh, gloria a Dios. Pero si no lo entendemos, creemos que todo está aquí. Yo no sé cómo usted hace cuando se le acerca un viaje y se va usted para Miami y le dicen, toma, te regalo el pasaje, está la visa, está todo completo, te vas el 31 de enero, te vas de paseo. Hoy es 30. Yo le hago una pregunta, ¿cómo estará usted? Solamente piense un poquito. Se va a Miami mañana, 5 de la mañana sale su avión. ¿Cómo está hoy? Yo creo que hoy ya ni venía a la iglesia usted. ¿Qué está haciendo? Maletas, snorkel, tabla de surf, hermano, para bucear, ropa especial, shorts, hermano, para irse a turquear allá a la playa de South Beach, ¿verdad? Hermano, con todo listo, gafas, hermano, que no le falta, usted está listando todo en su maleta. La ropa especial para Miami, y quizás me voy a pasar allá a la iglesia Mies de allá de Miami, Benecer. ¿Está usted listo para todo? Y está viendo los detalles. Y le dicen allá, no lleves nada cortapunzante, no lleves. Está, hermano, preparado usted para irse a los Estados Unidos. Quiere irse, quiere viajar. No duerme esta noche. Se toma 2 pastillas para no dormir, para no quedarse en el avión. Tiene que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto. Ya le contrata el taxi hoy. Señor, por favor, no vaya a venir mañana, y contrata a otro por si acaso se pierda ese. Lo contratan a Stalin. Y están ahí, hermano, todo pendiente porque hoy sale mi vuelo y se va para los Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle a usted que hay un vuelo que está preparado ya para nosotros. Ya tenemos visa.
ya tenemos pasaje, ya tenemos todo listo y en cualquier momento nos vamos con el Señor. En cualquier momento suena la trompeta y nos fuimos con el Señor. Así tenemos que estar preparados porque hay una eternidad preparada. El evangelio se trata de eso, de predicar esa eternidad que está preparada, como dice el apóstol Pablo, no solamente para mí, sino para todos los que creen. En su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hermano amado, hay una eternidad. A mí me preguntan, pastor, ¿qué remodelaciones va a hacer en el templo? Yo ni sé ya. A veces ya no quisiera ni hacer nada porque sé que en cualquier momento, hermano, con todas las cosas que se están cumpliendo, con todas las situaciones que se están dando, con todo lo apocalíptico que nos ha tocado vivir, yo no sé si nos falte un mes, no sé si nos falte un año, si nos falte un día. Pero lo que sí sé es que nos vamos con el Señor, porque hay una eternidad que ya está programada y nadie la va a cambiar. Hay un propósito eterno, hermano amado. Así los políticos digan que estamos locos, así la gente del mundo diga que estamos locos, así los hombres naturales no entiendan, pero los que somos espirituales entendemos que nos estamos preparando para el gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo y tenemos que predicar que Cristo viene. Por eso la voz de los apóstoles era: Maranata, 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 Cristo viene ya, y nos estamos preparando para ese gran encuentro con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Entonces, a veces no entendemos lo eterno, pero sí entendemos las temporadas. Y aprendí algo, que para entender lo eterno tengo que entender las temporadas o los tiempos que estoy pasando. Nos ha tocado vivir 2 años tremendos. Y yo decía, fuimos el meollo de la pandemia después de China, de Wuhan. De Wuhan se vino a Guayaquil. Y de Wuhan ping pong nos contagiamos todos aquí. Casi morimos muchos de nosotros. La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios no hemos sido todavía consumidos. Y la misericordia de Dios nos ha mantenido al pie firme. A mí me preguntan, ¿y a usted cuántas cepas le ha dado? No sé, creo que me han dado las todas. ¿Cuántas variantes? Creo todo. Pero no hay cosa más grande que la sangre de Cristo que nos cubre para toda cosa, hermano. Porque Dios no nos va a quitar hasta que hayamos cumplido el último propósito divino nosotros aquí en la tierra. A veces no sé si que los que ya se fueron es que ya estaban preparados, o a nosotros nos falta preparar todavía, por eso no nos fuimos al cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya los de allá ya están, faltamos nosotros. Así que aliste maleta y preocúpese, hermano amado, por las cosas divinas. Ahora, las temporadas, hermano amado, son la metamorfosis del propósito. Escúcheme bien. Las temporadas son la metamorfosis del propósito. Ahora, ¿qué es metamorfosis en el reino animal? Alguien ha dicho que la metamorfosis es cambio, pero no es así. Porque no hay cambio en el animal, en la metamorfosis. Lo que hay es cambio del estado de inmadurez al estado de madurez. Eso es lo que te provoca una metamorfosis. Es que la persona o el animal se transforma, lo inmaduro va transformando en algo maduro. Entonces, hermano, la temporada que pasamos, el tiempo que pasamos difícil, o cualquier situación por la que tú estés pasando hoy, que algunos le llaman proceso, algunos le llaman tiempo, a los coaches le llaman, hermano, espacio, como sea, hermano, es un tiempo de inmadura, de ser inmaduro a comenzar a un tiempo de madurez espiritual y poder entender mejor las cosas que me están pasando. Si tú estás pasando un tiempo de metamorfosis, de cambio, de transformación, quiere decir que lo inmaduro que tú eras ya no lo vuelves a cometer. ¿Cuántos dicen amén? Hace 2 años me hablaron de una persona y me dijeron, la hermana dijo esto. Hace 2 días me dicen, la hermana volvió a decir. Yo digo, nuevamente, si hace 2 años nuevamente sigue con eso. No ha habido cambio, no ha habido transformación. No sé si me estoy explicando.
Tiene que haber el proceso para poder pasar de año, por decirlo así, o poder pasar de nivel. Tienes que madurar. Porque si no continúas en el piso de abajo y no estás ascendiendo al propósito que Dios te quiere llevar. Por eso que las situaciones, las temporadas que nos suceden en la vida son para madurarnos. No son para apartarnos. Ay, no, yo hasta hoy día vengo nomás. Ya, esa me la tiró a mí. Te quedaste. No aprendiste nada. Estás viendo las cosas como la mira el mundo. Aunque estás en una iglesia, aunque estás cantando, aunque estás alabando, pero no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Por eso el hombre no mira como mira el hombre natural. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y la hermana que me está diciendo, ¿y a usted eso no lo ofende, pastor? No, yo me río con esto que usted me está diciendo. No importa. Yo tengo ya aceite. Y el aceite es para que esas cosas te resbalen. Oremos por la hermana, oremos por el hermano, que son hermanos que no han entendido todavía lo que significa el propósito en su vida. Siguen ahí hace 5 años, siguen metidos en el hueco. Mire qué tremendo. Las temporadas son metamorfosis del propósito. Y son los que van cambiando y van revelando el estado de madurez nuestro. Usted no mire cuando alguien está bien. Tiene aquí la plata así. Tiene comida, lo está esperando ahorita un pavo con pollo, con todo. Ahí. Como ayer que me invitaron a comer un poco de mariscos ahí, que yo pensé, dame si Dios santo, ¿y ahora por dónde comienzo? Ahí está todo bien. El problema es cuando hay escasez. El problema es cuando hablan mal de ti. Ay, pastor, conmigo que ni se metan. Porque si el que se mete conmigo ya sabe con quién se mete, con el diablo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no hay madurez. Ay, pastor, no, yo no aguanto. Yo cuando alguien me toca a mis hijos, yo me saco la ropa y ahí cambia todo. Carne viva. Había una hermana allá en Mapasingue que me decía cuando alguien pasaba, pastor, eso es purita pulpa. Ahí está la pastora que decía, pura pulpa, no más eso, pastor. Sí, pulpa y pulpa de tortuga que todavía hace así cuando se la sacan. Ya nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para vivir el propósito de Dios. Por eso le dijo Jesús, no es así. Cuando Pedro pensó que defender al Señor, le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, no, Pedro, no es así. El reino natural mata espada y muere espada, pero en el reino espiritual no es así. Al que te da una bofetada, dale la otra. Al que te pide algo, dale más, porque nosotros estamos en otro nivel espiritual. Si hablan mal, tú habla bien. Tú bendice. Tú dale, porque aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No caigas en el error que cae el hombre natural o la mujer natural. Nosotros no somos como los que están afuera. Nosotros somos hijos de Dios. Y pase lo que pase, nadie nos sacará del propósito divino que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay un propósito divino y eso es lo más importante en nosotros. Ay, pastor, pero hablaron mal. ¿Y qué quieres que hablen bien? ¿Para qué quieres que hablen bien? ¿Para que se te sube el ego? ¿Para que se te suban, hermano, la emoción? ¿Para que se te suba, hermano, los aires? Por eso le dice el Pablo, que tremendo, el apóstol Pablo, en su oración face to face con el Señor. Esa relación que tenía Pablo hermosa. Le dice Pablo al Señor, Señor, ven acá, quiero conversar, ñaño. Dime, quiero que me quites este problema que tengo para ya ser perfecto. Quítame este problema que tengo en mis ojos. Dicen los teólogos y dicen los comentaristas y dicen los sabios
que tenía una enfermedad como tipo conjuntivitis, que le salía una maleza de aquí, una lama de los ojos. Y que le decía al Señor: Señor, quítame ya esto, porque si tú me quitas esto, yo seguramente voy a tener una hermana por esposa. Porque ese era el anhelo natural de Pablo. Si usted lee en la Biblia, dice: no soy yo digno de tener una hermana por esposa. Mire qué tremendo. Yo creo que las hermanas se enamoraban de Pablo cuando le veían los ojos. Ay, hasta ahí nos vemos, Pablito. Y le dice el Señor a Pablo, le dice al Señor: Señor, quítame esto. Quizás algunos quieren ser flacos. Señor, ponme delgadito para verme mejor. O ponme delgadita las hermanas. Ponme gordita las flacas y ponme qué sé yo. Y le dice el Señor: no. Ahí es Hansen Panín. Cuando Dios da la espalda. Cuando tú dices: Señor, yo quiero esto, y Dios no te lo da. Señor, dame esto, y Dios no te lo da. No te oyó la oración. Hansen Panín. Te dio la espalda. ¿Sí aprendieron el día martes? Los que vinieron. Amén, hermano. Te da la espalda. Y ahí habla con mi espalda. Y Dios se va así: ¡ay, Señor! Quítame. No. No te lo puedo quitar. ¿Para qué? Para que la grandeza y la revelación no se te suba, sino que te mantengas en humildad, para que sepas que no depende de tus ojos, no depende de este cuerpo mortal, sino que depende de un Dios poderoso, depende de un Dios que va a sacarte adelante y que te va a dar de acuerdo a su propósito. Fíjense que el propósito de Pablo era tener una hermana por esposa, y murió sin esposa. Mire qué tremendo, hermano, lo de Pablo. ¿Por qué? Si era un hombre de revelaciones. ¿Por qué no le fue y le dijo a una hermana: quiero hablar contigo? Se me reveló el Señor y me dijo que tú eras para mí mi novia. ¿Por qué no le dijo eso? No se lo permitió el Señor. Mire qué hermoso. Porque Dios tenía un propósito con Pablo, y Pablo entendió el propósito divino en su vida. Todavía no estamos hablando de propósito eterno, por si acaso. Ya vamos a entrar allá. ¿Qué significa la palabra propósito? Mire que recién voy a la introducción. Dios santo, ayúdame, Señor. ¿Qué significa la palabra propósito? Viene del griego ahí, que se llama proseis. Y esta palabra significa propuesta, intención. Yo le diría una intención original. La intención original que Dios tiene con nosotros específicamente significa el pan de la proposición, por ejemplo, en el templo, o como expuesto delante de Dios. Entonces, hermano, esta palabra quiere decir en el griego, hermano, que es la palabra 4286, propósito o intención original. ¿Cuál es la intención original de Dios al crearnos? Y aquí es donde vamos a ir entrando en materia. Porque el propósito, hermano, la palabra propósito se nombra 36 veces en la Biblia. Y a mí me llamó mucho la atención. Lamentablemente está ya ocupado. No sé si me puedes poner, mi hijito, aquí, por favor. Me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Del otro lado creo que está en blanco. Gloria a Dios, amén, gracias a Dios. Míralo, mi hijito, por favor. Entonces, me llama la atención esto, hermano. Y en numerología bíblica es interesante, porque esta palabra se la menciona, gracias, hijo, se la menciona 36 veces en la Biblia, la palabra propósito. Y es interesante que para sacar la raíz de esto, usted puede hacer, hermano, la matemática aquí, y esto sale 8 en la raíz de la numerología aquí. Y tremendamente, hermano, lo que vamos a hablar, que 8 significa infinito. 8 es el número que nunca tiene fin. 8 es el número que habla de la divinidad. 8 es el número que habla de lo eterno. 8 es el número que habla sin fin. 8, hermano amado, es el número que nos habla de la relación, de lo que baja y de lo que sube a Dios, de lo que baja y sube. Mire qué tremendo. La raíz, hermano, de los nuevos comienzos. Hoy hablaba la palabra profética, que estamos en un nuevo comienzo. Y esto significa, en numerología bíblica, 8 significa nuevos comienzos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dios está hablándonos en nuestra iglesia de nuevos comienzos, de nueva relación con Dios, de meternos en la relación con Dios. Nuevos comienzos, infinitos.
deseo, intención, voluntad. Hay varios versículos que nos hablan de eso. Efesios 3:11, 1 Timoteo 1:5, vaya tomando nota ahí. 2 Timoteo 3:10, Revelaciones 17:13. Jesús no podía cambiar el propósito que ya había sido marcado para la eternidad. Ahora sí vamos a hablar del propósito eterno. ¿Qué es el propósito eterno, pastor? Algo que no se puede cambiar. Algo que está allá. Algo que Dios lo hizo con un propósito. Mire qué tremendo. Los propósitos de Dios son eternos. Efesios 3:11. Son inmutables. Salmo 138:8. Se cumplirán con toda seguridad. Isaías 14:24. La salvación, por ejemplo, es un propósito de Dios eterno. Romanos 8:28 al 30. Y siga apuntando usted ahí. Pero entonces, hermano, el enemigo de nuestra alma sabe que Dios trabaja con nosotros de acuerdo a un propósito. Él también lo sabe. Él sabe que tú tienes un propósito. El enemigo sabía que Dios tenía un propósito con Moisés, aunque Moisés tardó en encontrar el propósito porque duró 80 años. Y luego se dio cuenta Moisés para qué Dios lo había puesto. Es más, Moisés es el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia. O sea que Dios tenía un propósito tremendo. Y cuando usted se pregunta, ¿para qué lo metió a Egipto a estudiar allá? ¿Para qué lo metió a Egipto a relacionarse con profesionales y con todo eso? Cuando escribe la Torá, entonces podemos saber por qué Dios lo llamó. Lo llamó y lo educó para cumplir un propósito eterno de que él pueda captar todo y pueda explicar todo lo que él había aprendido de parte de Dios. Entonces había un propósito, hermano. La intención original o el plan eterno de Dios. Es fuerte lo que le voy a decir, ya de aquí para adelante agárrese bien y póngase los cinturones porque vamos a aterrizar. Yo quisiera tener la voz de una hermana que diga, estamos a punto de aterrizar, por favor, póngase sus cinturones, no se levante, no se pare, no se vaya al baño, no más que chicle, no se vaya del lugar. Ahora quédese sentado porque ahorita usted va a aprender. Ya aprendimos el propósito natural, el propósito divino, pero ahora ¿cuál es el propósito eterno, pastor? El propósito eterno nos habla de algo bien interesante. Génesis capítulo número 1, versículo 26. Ahí está el propósito eterno. Vamos a ponerle zoom a esto. Mire lo que dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? ¿Usted quiere saber cómo Dios hace las cosas? Dios no hace las cosas con recursos. Dios hace las cosas con imaginación. Y eso fue lo que nos robó el enemigo en la caída del huerto. Nos quitó la imaginación y nos puso el sentido. Usted comienza a pensar y a cuestionar las cosas, es la caída. Usted dice, ese hermano, ¿por qué se me está acercando? ¿Será que quiere algo malo? Caída. Usted mañana no puede, no tiene ni para comer y se pone a cuestionar, ¿y ahora qué voy a hacer? Caída. Ve el problema que tiene allá, tremendo problema, pero no cree que Dios lo puede ayudar. Caída. Mire cómo comienza. ¿Cómo hace Dios las cosas? Vamos a lo original. Acuérdese que propósito significa ir a lo original. ¿Cuál es el propósito original de Dios? Mire, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Yo sé que está puesto ahí, ¿verdad? Ok, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo lo hace al hombre? O sea que cuando Dios crea algo, ¿cómo lo crea? No lo crea con sentidos, con sus sentidos ni con sus sentimientos. ¿Lo crea cómo? Con imágenes. No se lo debía haber dado este secreto hasta el final, pero luego se lo voy a decir. ¿Dónde nos cambió el enemigo a nosotros? ¿Cómo tú ves a las personas? No la ves como Dios las ve. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señores, mire cómo lo hacen. Y esto me llama a mí mucho la atención, hermano. Disculpe que quiero hablar de esto porque esto es hermoso.
Los sabios dicen que Adán fue creado por lo menos a una edad de conciencia, que fue creado a la edad sacerdotal. O sea que cuando lo crean Adán, lo crean más o menos en un hombre de 30 años de edad. Y que posiblemente cae a los 33 cuando es la crucifixión del Señor. Y ya le voy a decir por qué. Y la diferencia entre el segundo Adán y el primer Adán es tremenda, es categórica. Porque al primer Adán lo hacen ya un hombre, aproximadamente 30 años. Pero al segundo Adán ya no lo transforman, sino que lo hacen hacer un proceso. Desde niño, desde el vientre de la madre. Y vamos a ver lo que consigue eso más adelante, con lo que consigue el segundo Adán. Lo que perdió el primer Adán. ¿Qué fue lo que se perdió en la caída? ¿Qué cree usted que fue lo que se perdió en la caída? Vamos a la Biblia, pastor, amén. Lo crean como en base a una imagen. ¿Cuál es la imagen con la que lo crean Adán? Dios lo crea haciendo una imagen. Pero le crea también a Adán con una semejanza. Y semejanza es igual, no parecido, sino igual. Cuando usted se ve en un espejo, usted está viendo una semejanza suya y usted no está viendo un parecido a usted, usted se está viendo a usted. Lo que usted es. No sé si me estoy explicando. Entonces, mire lo que pasa. ¿Cómo lo crean a este? ¿Cómo es la imagen que Dios se hace de este hombre? Ok, la imagen de Dios. Pero la semejanza que le da al hombre es tremenda. Porque mire la semejanza que le da al hombre. Mire, vamos a ver cuál es la semejanza. Punto y coma dice ahí. Señorecen los peces del mar. Qué tremendo esto. O sea que aquí Adán surfeando y Adán hablando con los peces, así como salía antes Flipper. Y que hablaba con Flipper. Aquaman era el que hablaba con Flipper, ¿no? Algunos han visto esas películas como situaciones así de dibujos animados y caricaturas, y está bien, está bueno. Pero mire esta relación, lo que le estoy diciendo. Cuidado, me voy a salir mañana diciendo de aquí, en la grabación, ve, el pastor está hablando de Flipper y de Aquaman. Cómo Aquaman se comunicaba con las ballenas y con los pescados. ¿Se acuerda usted, hermano? Pero mire lo que dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí la Biblia. Mire. Señorecen los peces del mar. Amén, dice por allá mi nieta. Gloria a Dios. Esa es una futura ministro de enseñanza aquí en la iglesia. Señorecen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire la imagen. ¿Cómo lo hacen Adán? Entonces eso no lo van a hacer un niño. Yo no le voy a decir a la niña, a ver, vétete al mar a hablar con los animales. O métete a hablar a la selva con el león. No, tiene que haber sido un hombre ya adulto. Dicen los entendidos y los sabios y los rabinos que posiblemente tenía 30 años de edad. Eso quería hacer. Cuando lo hacen Adán, 30 años, es la edad sacerdotal, la edad que el hombre entraba al templo. Ahora, mire qué tremendo. Y creó Dios al hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo crea? ¿Cómo lo crea? Qué tremendo, hermano. Usted está ya en otro nivel. Lo crea con una imagen. Una imagen que tienen ellos, que tiene Dios. O sea que Dios, cuando lo creó, usted lo creó con una imagen. ¿Sí me explico, hermano? ¿Usted no sabía eso? A usted le hicieron una imagen para crearlo. Ya Dios tiene una imaginación suya. ¿Sabe lo que perdimos nosotros en la creación? ¿Qué fue lo que se perdió? La imaginación. Ahora nosotros no hacemos las cosas por imaginación, hacemos las cosas por sentido. ¿Sabe lo que decimos nosotros? Ver para creer. No, pastor, mi esposa no cambia, mi esposa ya tiene años y mi esposa no va a cambiar. Pero Dios tiene una imagen de ella. Dios dice que va a cambiar, sino que tiene que serle partes de procesos para que cambie. Pastor, mi esposo no va a cambiar nunca, mi esposo viene borracho todos los días. Dios tiene una imagen de él, pero tú no tienes imaginación para orar por tu esposo sabiendo que él puede cambiar. Tú ves lo que ven tus ojos, no lo que mira Dios, pero Dios no ve como vemos nosotros.
Dentro de un haraposo acá a la iglesia, nosotros no sabemos que Dios puede hacer de ese un pastor. Hasta apóstol lo puede hacer si Dios quiere hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque Dios tiene una imagen y tiene un propósito eterno que ha creado en nosotros, que está allá. Pero el diablo no quiere que lo sepa. El diablo quiere desvirtuarte, quiere sacarte, quiere meterte a otras cosas, quiere echarte. Hay mucha gente que se quedó en el camino. Hay mucha gente con la que Dios tenía propósitos. Hay mucha gente con la que Dios había tenido llamados divinos, pero se quedaron en el camino porque no entendieron el propósito y comenzaron a ver las circunstancias, comenzaron a ver las temporadas, comenzaron a ver las situaciones difíciles, la crisis, pero no veían, hermanos, lo que Dios tenía puesto para ellos. Entonces miren lo que dice acá, miren cómo los crea Dios. Es interesante este versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y mire lo que dice allá, lo puse más grande. A imagen de Dios lo creó. Qué tremendo. Entonces cuando Dios te está viendo, cuando el enemigo te está viendo a vos, cuando el diablo te está viendo a vos, ¿a quién está viendo? Ay, ¿cómo lo mato? La creación de Dios, la imagen de Dios, ¿cómo la quito? Por eso que usted ve gente drogándose, usted ve gente perdida en el alcohol, usted ve gente dañada, inyectándose, dañándose, porque esa es la obra del enemigo, dañar la imagen de Dios, dañar lo que Dios ama, dañar el propósito de Dios. Ahí me contaban de un hijo de un pastor que se había apartado del Señor y se hizo un harapo completo. Ahí está en un video en el YouTube, un harapo completo, y el pastor orando por su hijo, la iglesia orando por su hijo, el hijo del pastor, y un predicador mientras predicaba ve que entra un haraposo allá. Y todo el mundo comienza a sorprenderse porque sabían que era el hijo del pastor y se sentó en la primera fila y se arrepintió y todo eso. Y de repente el pastor llorando. Y la gente no entendía por qué razón el pastor, el predicador no entendía por qué razón el pastor estaba llorando. Y le dicen: lo que pasa es que ha estado casi 20 años apartado del Señor y ha vuelto a la casa del Señor. Y el pastor ha estado 20 años orando por su hijo y ahora se ha reconciliado con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quizás era alguien que no comprendía el propósito de Dios. Quizás era alguien que había sido juzgado. Pero Dios tiene un propósito divino con ese hombre. Lo que pasó con el hijo pródigo. Entonces mire, y creó Dios a la imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mire qué hermoso. En el Génesis 1:28 dice allá: y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué hizo Dios? ¿Pero por qué los bendijo? Porque eran su imagen. No sé si me está entendiendo usted, hermano. Y si no entiende, se la repito toda la prédica, no importa. Pero hermano, mire qué tremendo. Era su imagen. Por eso que cuando Dios los bendice a los dos, hermano, los agarra y los bendice porque es su imagen. Es lo más hermoso que Él creó. Mire qué tremendo, dice: y los bendijo Dios y les dijo. Ahora mire lo que viene la bendición. Pero la bendición viene a causa de que son imagen. Por eso que cuando entendemos nosotros esto, hermano, estamos en otro lado. Estamos en otra gloria. Dejamos de ver como vemos normalmente. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Enseñorea los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente le vuelven a dar la comisión después de la bendición. Entonces aquí está lo que llamamos la intención original, propósito eterno. Hay una intención original, y la intención original con la que el hombre fue hecho es que el hombre es imagen de Dios. Perdóneme, pero un perro no es hecho imagen de Dios. Una jirafa no es hecha imagen de Dios. Un león, por más bonito que sea,
el rey de la selva, no es hecho a imagen de Dios. El hombre es hecho a imagen de Dios. La raíz de la palabra imagen, hermano, cambia después de la caída. Porque en la caída, hermano amado, el hombre comienza a ver por los sentidos. Cuando usted ve al Adán que cae, dice una palabra que no se había escuchado antes en el huerto. Y a mí me sorprende mucho esto, hermano. Déjeme decirle un poquito más. Porque cuando Adán es creado, Adán no sabía lo que había pasado en el cielo. Adán no tenía la información que nosotros tenemos hoy. Que hubo una rebelión, que el diablo se rebeló, que peleó allá con Dios, con los ángeles, se arrebató. Adán no sabía nada de esto. Pero ya Dios lo crea a Adán como un guerrero. Mire qué tremendo. Le da una potestad, hermano, de señor y de sojuzgar. O sea que lo crea como un guerrero a Adán. Yo digo, ¿por qué lo creo así? ¿Por qué no lo creo como un angelito, con una aureola y con unas alitas ahí, hermano, bien bonito? Que muestre un hombre de paz. No, lo crea como un hombre de guerra. Adán es creado como un hombre de guerra. Lo pone como señor. Lo pone a enseñorear sobre los peces. Pero Adán no sabía nada de lo que había pasado en el cielo. Ni sabía que existía el diablo ese que el Señor lo reprenda. Pero Adán se encuentra con un problema que va a tener una guerra espiritual aquí abajo en la tierra. Ahora, mire qué tremendo. Y los bendijo Dios. Ahora, la raíz de esta palabra imagen es la caída, y ahora vemos nosotros por los sentidos. Y se pierde la imaginación. Adán vio la perspectiva sobrenatural y también vio la perspectiva natural. Eso me impacta. Porque Adán vio las dos perspectivas. Y los que nos parecemos en el reino espiritual somos capaces de ver las dos perspectivas. Vemos la perspectiva humana y vemos ahora la perspectiva divina. O sea que ahora tenemos la capacidad de imaginar como Dios imagina. Cuando usted ve esta iglesia, ¿cómo la ve? Pastor, yo la veo una iglesia llena totalmente, arrebatada de gente, pastor, gente salvándose a toda hora, gente viniendo, cultos en la mañana, cultos en la tarde, cultos en la noche, viniendo gente, sanidades divinas, Dios le restaura, Dios aquí sana de cáncer, Dios sana gente de sida, Dios sana gente de muchas enfermedades incurables, Dios hace cosas tremendas. ¿Por qué? Porque está en la imaginación del hombre ser como Dios. Sigamos un poquito más adelante. Casi digo el secreto. Entonces, hermano, Adán vio la perspectiva sobrenatural y también vio la natural. Por eso ahora es más lo que usted ve que lo que usted se imagina. Usted está viendo, ay, las cosas están difíciles, pero no se imagina que van a estar mejor. No se imagina que puede ser mejor. Usted se ve hoy ahí sentado en la banca, pero no se imagina algo mejor. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo crea Dios las cosas? Dios las crea con la imaginación, y esa capacidad se la da a Adán. Tanto que le da el compromiso de que ponga los nombres a los animales, que sojuzgue y todo. ¿Cómo lo puede hacer usted eso, hermano? ¿Cómo? ¿Sabe cuántos animales existen, hermano? Y en el mar, y abajo de las aguas, y en los cielos. ¿Cómo sabía que ese era chagüí? ¿Cómo sabía que el otro era tilingo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo le puso tanto nombre a tanta creación de Dios? Mire cómo pensaba Adán. Entonces ahora lo entendemos. Que Adán no era sentimiento o no era sentido, sino que Adán era mente, pensaba. Él hablaba con imágenes. Entonces, hermano amado, el secreto del propósito original es que pensemos como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo lo ve Dios a tu esposo? Ay, pastor, yo lo veo como un apóstol a mi esposo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo la ves a tu esposa? No le va a hacer, la va a ver como una epístola.
Yo a mi esposa la veo como una sierva de Dios, pastor. La veo cantando, la veo predicando, la veo compartiendo el evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Pero pastor, ¿y cómo la ve usted esa hermana? ¿O cómo lo ve usted ese hermano que es tremendo? Yo lo veo como hermano, como un pilar dentro de la iglesia, como alguien que está haciendo la obra de Dios en nuestra iglesia. Pero no lo ve usted como es, pastor. No la veamos como nosotros vemos. Veamos a las personas como las mira Dios. Creamos que pronto viene Dios por nuestra... Hermano, hay gente que no cree en el arrebatamiento. Hay unos que piensan, ¿y cómo se va a dar el arrebatamiento, pastor? ¿No será que viene una nave extraterrestre? ¿Que viene una escalera? ¿O me alisto un paracaídas? ¿O un avión, un cohete nos lleva a la nube? Hermano, no. Creamos una imaginación de la venida del Señor. Mire qué tremendo. Por eso que Dios le da la capacidad a lo profético, hermano, de ver. No como mira el hombre. Lo profético es ver como mira Dios. El profeta no mira como mira el hombre, el profeta mira como mira Dios. Y comenzamos a profetizar lo que Dios quiere que hermanos, que nosotros hablemos. El plan de Dios es que vayamos, hermanos, para ser arrebatados con Él para siempre. Sus sentidos no pueden creer, pero su imaginación sí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, regresemos un poquito al texto y observe el versículo número 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y todavía no se me canse, porque aquí viene lo más importante. Ahora, o sea que nosotros somos importantes para Dios. ¿Sí sabe lo que está diciendo ahí, hermano? Si somos la imagen de Dios, como dice ahí, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros hoy? ¿Qué somos nosotros aquí en la tierra? Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Si somos imagen de Dios, ¿qué somos nosotros? Somos como dioses. Dios santo, ahí sí se rayó el disco ya. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Vamos a la Biblia. Salmos 8:4. Ya voy a terminar, faltan 2 slides más. No se pierde aquí. Salmos 8:4. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Hablando David. Y el hijo del hombre para que lo visites. Salmo 8:5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste. Por eso que dice la Biblia que todo lo que esté en la planta de nuestros pies será nuestro. Y le dijo un hermano que quería enamorar a una hermana: entonces ponte ahí por favor para pisar. Todo lo que está lo pusiste bajo sus pies. ¿Por qué? Porque era su imagen. Ahora, me impacta esto de una forma sobrenatural, que la palabra ángel aquí fue mal traducida, o es una de las traducciones, porque la palabra ángel ahí es la palabra hebrea 4330. Los que tienen diccionario Strong o los que tienen Biblia electrónica ahí pueden buscar allá el significado de la palabra, y es la palabra 4330. Y la palabra 4330 significa Elohim. Dice, lo hiciste menor que los Elohim. Y Elohim es Dios. Mire qué tremendo. La palabra Elohim en plural significa dioses en sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural. Y así específicamente, hermano, con el artículo de Dios supremo. Mire lo que significa Elohim. Entonces, cuando volvemos aquí a la escritura, dice aquí en el 5, le has hecho un poco menor que Elohim. ¿Qué está diciendo? Mire qué tremendo. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios lo hizo a Adán, Adán no sabía lo que estaba sucediendo en el cielo, pero Dios lo llena de poder. No hace, hermano, un hombre débil. No hace un hombre, hermano, vulnerable. Crea un guerrero. Los hebreos le llaman un Adán Carmón, un hombre de guerra.
lo crea como un guerrero. Pero mire la tipología, lo crea como un guerrero un poco menor que los Elohim, o sea que lo hace un guerrero del cielo aquí en la tierra, hermano amado. Mire qué tremendo. Pero lo crea como un hombre, hermano, totalmente habilitado para el combate y para la guerra. Tanto que lo hace el Señor, lo hace que las cosas se sujeten, todo bajo sus pies lo sujeta. O sea que lo habilita para la guerra espiritual, y eso que el enemigo no quiere que usted sepa. Él piensa que él lo puede tener a usted bajo sus pies, y es el adversario que está bajo nuestros pies. Ahora, Dios le dio una victoria sin haber peleado nada. Ya Dios lo hizo victorioso. Adán tenía una ventaja, que Adán fue creado, como lo dije yo, a la edad del sacerdocio, y tenía por lo menos autoridad, porque lo estamos viendo. No le va a dar autoridad a un niño Dios. Dios le da a un hombre autoridad y le está dando autoridad. Ahora sí, póngame cuidado con esto. Adán ya vino con autoridad, y esa es la diferencia de Jesús. Con Jesús, el segundo Adán. Adán perdió la autoridad, pero lo hicieron muy diferente a Jesús que Adán. Porque Adán, hermano amado, perdió esa autoridad, pero entonces Jesús vino, hermano, para probar la intención original de Dios. ¿Y cuál era la intención original de Dios? ¿Cuál era la intención original de Dios? Hacerlo Señor. Por eso que cuando Jesús, consideraba el segundo Adán, se baja de la barca en Gadara y comienza a caminar, Jesús no estaba buscando a ningún endemoniado, por si acaso. Jesús no fue a buscar endemoniados. Hay gente que anda buscando endemoniados, pero Jesús no fue a buscar endemoniados. Jesús fue solamente a bajar de la barca. Y apenas baja de la barca, baja un endemoniado y dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Todavía no es nuestra hora. O sea que ellos sabían quién era ese. Sabía qué autoridad tenía aún sobre ellos. ¿Qué recuperó entonces Jesús? La intención original de la creación. Que Dios, que el hombre, tenía autoridad aún sobre los seres espirituales en este planeta, aún sobre los demonios, aún sobre las bestias, aún sobre todo. Esa es la intención original. Mire qué tremendo. Pero hermano amado, aquí pasa algo, aquí sucede algo. Hermano, el propósito original es que pensemos como Dios. Dígalo conmigo: el propósito original es que pensemos como Dios. Ahora, volvemos a la carga entonces. Jesús vino a probar la intención original, por eso se lo conoce a él como el segundo Adán. Adán era la imagen expresa de Dios, o una reproducción de Dios aquí en la tierra. Y el enemigo quiere ver, hermano amado, que usted tenga la imagen que otros tienen de usted. O sea que Dios tiene una imagen de nosotros, pero el enemigo pone otra imagen acerca de nosotros. Hay gente que habla de nosotros y ponen una imagen de nosotros. Entonces dice: tú eres esto, tú eres malo, tú eres aquello, tú eres asado, tú no puedes. Usted ha visto un padre que le dice a un hijo: tú no puedes, tú no vas a poder. ¿Para qué vas a estudiar eso si no te vas a graduar? Tú eres vago. Tú estás bueno para zapatero. Tú estás bueno para que seas chofer. Tú estás bueno, y lo denigra. Porque es la imagen que el padre tiene de su hijo. Quizás una imagen propia, una imagen que él mismo tiene de él. Y ni se imagina que su hijo puede ser un gran médico, un gran científico, un gran artesano, porque es la imagen que él tiene de él. O la mujer, la madre. Yo he visto últimamente cosas tremendas. Y yo veo un feo con una hermosa. El otro día me pasó en el comisariato, yo vi un muchacho feíto con una muchacha lindísima, hasta ojos azules tenía, así como los míos. Y yo me quedé viendo y digo: qué tremendo. Pero él era chiquito y se hacía, yo creo que caminaba así.
Yo decía, qué tremenda imagen tiene ese hombre de él mismo. Y quizás otro, ¿por qué no lo hace? Porque fue tan denigrado en su vida. Le dijeron tantas cosas negativas que no quería capaz de hacer eso. No, cualquier cosita que caiga, con eso me voy. Mire qué tremendo, hermano. Entonces Jesús viene a recuperar la imagen que se perdió expresa de Dios y a derribar toda imagen que el enemigo quiere acerca de usted o que otros lo ven a usted. Obviamente el otro no es espiritual. Obviamente el otro no puede ver lo que hay en ti porque no se le ha sido revelado. Pero Dios tiene ya un plan para tu vida. Dios tiene un propósito eterno en tu vida. Dios nos creó con un propósito eterno a nosotros. ¿Y cuál es el propósito eterno, pastor? Que nosotros podamos ver como Él mira. Y esto es tremendo porque cuando Adán hablaba, era como que Dios estuviera hablando. Le dan la capacidad a Adán de ser como Dios y de él sojuzgar, de él poner nombre, de él habilitar, de él gobernar, de él sojuzgar. Mire qué capacidad le dan a Adán. Y Adán no sabía que existía diablo. Y Adán no sabía nada de estas cosas. Pero lo ponen como Señor. Pero qué tremendo que en la caída, hermano amado, le cambian eso a Adán. Y Adán comienza a hacer bien su trabajo, pero luego le cambian la idea original a Adán. Y dice ahora que lo encuentran en el huerto diciendo, tuve miedo y me escondí. Ya no comenzó a ver como Dios mira, sino que comenzó a tener, hermano, un sentido y comenzó a poner por obra el sentido que él tenía. En este caso, ¿sentido de qué? De temor por ver pecado. Pero no sabía que Dios, aún con la caída, que ya Dios lo sabía que el hombre iba a caer, que ya Dios sabía y tenía preparado un plan, como alguien le dijo, un plan B. Dios tenía preparado, ¿por qué? Porque Dios sabía, hermano, en su eternidad lo que iba a suceder. Pero más sin embargo, hermano amado, Adán se aparta de Dios y se aparta de la relación con Dios, porque Adán comienza a verse como la serpiente quería verlo. ¿Cómo lo veía la serpiente? En la conversación es tremenda, porque le dice a la mujer, no, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes serás como Dios. Y no es que sería, ya era como Dios. No sé si me estoy explicando. En la conversación que tiene Eva con la serpiente, o la mujer, perdón, en ese momento la mujer, la conversación es tremenda, porque le dice la serpiente a la mujer, tú serás como Dios. O sea, serás tiempo futuro. Pero ya no, ellos no querían ser, ellos ya eran. Porque la intención original de Dios fue esa. Serán un poco menor que los Elohim. O sea que tenían la capacidad para crear, para juzgar, para sojuzgar. ¿Qué tenía que haberle dicho la mujer a la serpiente? Apártate de mí, Satanás. Porque no mira las cosas que miran arriba. Jesús sí lo dijo. Cuando Satanás se le presenta en la tentación, conocida como la tentación en el desierto a Jesús, en los días de ayuno, comienza la guerra que perdió Adán. Jesús la vuelve a pelear acá en la tierra. ¿Y sabe qué comienza allá, hermano? Dice que primero le dice, ¿tienes hambre? ¿Cuál era la batalla ahí? Sentido. ¿Tienes hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La intención original lo manda Jesús. Y cuando le dice, mira, si tú me adoras postrado, dice que yo te daré todos estos reinos del mundo. Lo llevó al pináculo más alto. ¿Para qué? Para que Jesús vea. ¿Qué es ver? Sentido. Si no lo veo, no lo creo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ver para creer.
Lo llevaron a ver todos los reinos del mundo, así. ¿Y qué le dijo el Señor? Solo al Señor Dios Todopoderoso te postrarás y solamente a Él adorarás. Y luego, hermano amado, dice la Biblia que también el Señor Jesús lo reprendió al diablo y se fue. Pero mire qué tremendo. Esa es la intención original. Pero el enemigo quiere hacer ver la imagen que otros lo ven y no como Dios lo ve. Porque no sabemos, hermano, quiénes somos nosotros en realidad. No tenemos identidad. Porque sabemos que si conocemos el propósito, vamos a saber qué identidad tenemos también en Dios. Y cuando el adversario venga a nosotros a hablarnos mal, a querernos hacer sentir mal, nosotros le vamos a decir: sí, diablito, pero quiero que sepa que soy un hijo de Dios y que Dios me ha dado una identidad de hijo y que todo está bajo mis pies, y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando Adán habla, es como que si Dios hubiese hablado. Cuando un hijo de Dios habla, es como que si Dios estuviera hablando a través nuestro. Por eso que lo profético es tremendo. Cuando usted habla en el espíritu de la profecía, usted puede bendecir y puede cambiar las cosas, puede cambiar los tiempos, puede cambiar las circunstancias. De hecho, hemos visto mucha bendición cuando cambiamos y hablamos de lo profético. Adán fue hecho para gobernar. Jesús no fue crucificado a causa de su fe. Jesús fue crucificado a causa de su identidad. A Jesús no lo crucificaron por la fe. Es más, en el tiempo de Jesús habían por lo menos cuatro creencias diferentes. Los celotes, los fariseos, y habían como 4 o 5 tendencias más. Así que no lo crucifican a Jesús por lo que él cree. A Jesús lo matan y lo crucifican por la identidad que él tenía. Y le preguntan: ¿verdaderamente eres el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente eres Dios? Y él dice: tú lo has dicho. ¿Qué fue lo que los enojó? ¿Qué fue lo que los mató? ¿Qué fue lo que lo llevó a la cruz? Decir que él era como Dios, que él era el Hijo de Dios enviado aquí a la tierra. Eso los puso mal. Y eso lo va a poner a cualquiera mal. Al diablo lo va a poner mal. Porque no quiere que nosotros sepamos que tenemos una identidad de reino. Y la identidad nuestra es que somos hijos de Dios. Y que donde estemos somos hijos de Dios. Y eso es lo que entendió el hijo pródigo. El hijo pródigo, aunque no se encontraba en su mejor momento, aunque estaba viviendo un tiempo difícil, aunque estaba viviendo un tiempo lejos de Dios, pero tenía algo que sabía él, que había una intención original con su vida. Sabía él que era el hijo de casa. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros hay? Jornaleros, escúcheme bien. Aquí no debe de haber jornaleros, aquí no debe de haber esclavos, aquí debe de haber solamente hijos de una casa, porque el jornalero se puede ir en cualquier momento, el jornalero puede irse renegando en cualquier momento, pero el Hijo de Dios va a permanecer para siempre en una casa. El Hijo de Dios va a decir siempre: cuánta comida hay en mi casa, cuánta comida hay en la casa de mi Padre. Yo iré y me presentaré ante Él y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo, contra lo eterno, y he pecado contra ti. Por eso ya no soy digno de llamarme tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo: no, tú no eres un cualquier jornalero, tú eres un hijo de esta casa. Vayan pronto a ponerle el vestido, vayan pronto a ponerle un anillo que nos vuelva a relacionar, que nos vuelva a identificar. Cámbienle las sandalias, pónganle un buen óleo, un buen perfume, y hagan la mejor comida, porque mi hijo se había perdido, pero ahora ha sido encontrado. Esa es la identidad que tenemos. Es una identidad de hijo, no es una identidad de esclavo. Somos hijos de Dios. Gloria a su nombre, a su nombre, a su nombre. Oh, gloria a Dios. Y aquí hay una palabra que me impacta ya para terminar. Mateo 11:12. Estamos hablando de lo espiritual, del reino. Desde los días de Juan, obviamente el Bautista, hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. No es cualquiera, es el que tiene identidad. El diablo puede decir cualquier cosa, pero Dios ya dijo algo y determinó algo sobre tu vida. Y cuando Dios determina un propósito divino en tu vida, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Dios va a hacer algo especial con tu vida. En esta versión PDT, y hay una versión aramea que es más fuerte todavía, pero en esta versión PDT dice lo siguiente, palabra de Dios para todos: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder. Y han intentado, mire lo que dice esta versión, y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Mire, ¿quién intentó quedarse con el reino por la fuerza? Nuestro adversario. Por eso nosotros no podemos entrar con sonrisita. Nosotros tenemos que entrar con todo en el reino. No podemos, hermanos, estar jugando con las agüitas al cristianito de los días domingos, de los días sábados, de los días de un día. No, esto es de todos los días. Somos hijos las 24 horas del día. Tenemos una identidad las 24 horas del día. En el trabajo, en la casa, en la calle, entre los amigos. Somos la diferencia. Somos hijos de Dios y tenemos que tener una identidad de hijos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie el pueblo, póngase de pie el pueblo amado. Póngase de pie el pueblo amado y comience, levante sus manos al cielo y comience a orar al Señor. Comience, usted dice la Biblia que solo los valientes lo arrebatan. Arrebate ahí en este momento. Arrebate. Levante sus manos al cielo ahora. Dígale: Señor Jesús, ha entendido ahora que tú tienes un propósito divino con mi vida. Y también hay una eternidad, hay un propósito eterno. Y el propósito eterno es que volvamos a ocupar el lugar de autoridad que tenemos como hijos de Dios. El lugar de autoridad que tenemos como hijos de una casa. El lugar de eternidad que tenemos como estar bajo una cobertura. Por eso es necesario regresar a la casa y llenarnos de la bendición, hermano amado, que nos da la palabra de Dios, para poder ver ya no como mira el hombre, sino para ver a la imagen que mira Dios. Comience a guerrear en este momento. Allá puede abrir su boca, hermano. Los que hablan en lengua pueden hablar ahí en lengua, hermano. Puede ayudarme. Dice la Biblia que desde el tiempo de Juan el Bautista, mire qué tremendo, desde que comenzó la venida del segundo Adán, desde que comenzó, hermano amado, la guerra espiritual, hermano, por la reivindicación. Desde que comenzó, hermano, la guerra espiritual por la reivindicación, hermano, de la autoridad que Dios nos dio. Hermano amado, del propósito, hermano, porque no hay reivindicación sin propósito. Desde que Dios nos dio esta hermosa, hermano amado, palabra, que desde los tiempos de Juan el Bautista, o sea que desde que comienza el ministerio de Juan, comienza el ministerio de la reivindicación. Pero la reivindicación ¿de qué, pastor? La reivindicación del propósito divino en nuestra vida. Hay un propósito que tenemos que encontrar. Hay un propósito divino para nuestra familia. Hay un propósito divino para nuestra casa, para nuestra cobertura, para nuestra iglesia. Hay un propósito divino para nuestros hijos. Aunque el diablo ha querido, hermano, de todas formas taladrarlo, de todas formas quitarlo, pero hay un propósito que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestra casa. En el nombre de Jesús comenzamos a hacer guerra espiritual por nuestros hijos. Si tu hijo está apartado hoy del Señor, si tu hija está apartada del Señor, en este momento comenzamos a hacer guerra espiritual por nuestros hijos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, con poder. Ahora sabemos que tenemos un poder original. Ahora sabemos que tenemos una autoridad original que nos ha sido entregada. La autoridad del reino, la autoridad de la creación, de la intención original de Dios. En el nombre de Jesús. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé, y yo solo sé
que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé, y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy